Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora estés escuchando esta grabación. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos hecho del principio de definitividad y sus excepciones, por lo cual me voy a permitir compartir pantalla. Acá nos saludan los gatitos, acá se ve uno y acá se ve el segundo. Ahí andan muy pendientes del principio de definitividad. Y para entrar en materia directamente, comparto mi pantalla y nos quedábamos en la fracción séptima, estábamos analizando la fracción sexta en el video anterior. Acá los tienes en toda esta saga de videos que he grabado para explicar el principio de definitividad. Y la fracción séptima nos habla de actos o resoluciones respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que procedan en su contra. Entonces, esta excepción al principio de definitividad es bastante interesante, bastante, a mi juicio, fácil de entender y voy a tratar de explicarla de forma muy sencilla. Tú lo que buscas con el juicio de amparo es que el derecho humano que tienes no se vea mermado, que el derecho humano no sea una expectativa de derecho humano, que no es una expectativa de una garantía, sino que en realidad sea un derecho que ya tienes adquirido. Es uno de los requisitos fundamentales en el juicio de amparo, que los derechos de los que estés revisando su protección o estés solicitando su protección, ya sean derechos adquiridos. Entonces, si tú ya tienes un derecho adquirido y una autoridad ha violado ese derecho, de ahí que sea procedente el juicio de amparo, siempre y cuando agotes el principio de definitividad, que es agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que tengan como finalidad revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Pero en específico en esta fracción, de la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos establece que si la ley que rige el acto no contempla la suspensión del acto reclamado, entonces tú no tienes que agotar el principio de definitividad. Es decir, imaginemos que existe una ley administrativa en alguna entidad federativa y contra el acto que te esté ejecutando esa autoridad administrativa, imaginemos estatal, del poder ejecutivo estatal y te están violando un derecho y acudes a esa norma y adviertes que esa norma contempla un recurso o medio de defensa ordinario, lo tienes que agotar. Pero si continúas leyendo y completas todo el capítulo, toda la norma que establece el procedimiento y no se advierte la suspensión del acto reclamado, entonces ¿qué finalidad tendría interponer algo que sabes que no va a suspender la violación del derecho que tú estás señalando? Actualmente es muy difícil encontrar una norma que contemple un recurso que no contemple la suspensión. Todavía encontramos normas que contemplan recursos o medios de defensa ordinario que tienen más requisitos que la ley de amparo para la suspensión del acto reclamado, o con diferente efecto, o con mayor tiempo para la concesión de. Entonces, no tienes que agotar el principio de definitividad, pero en específico en esta es la ausencia total de la figura de la suspensión del acto reclamado. Y lo que busca la suspensión del acto reclamado en un primer momento para entenderlo, si es que apenas te estás adentrando en este tema de la suspensión, es paralizar, es que la no ejecución. Es cierto, ya existen muchas tesis que son en sentido restitutorio, que tienen efectos restitutorios procedentes en la suspensión, pero en este momento vamos a centrarnos en la suspensión del acto per se como medida cautelar de suspender, que no se ejecute. Me van a lanzar, que no me lancen. Me van a quitar, que no me quiten. Me van a congelar, que no me congelen. Me van a detener, que no me detengan. Me van a aprender, que no me aprendan. Eso es la suspensión del acto. Entonces, tu acto en esta clase de juicios, tu acto reclamado es un acto que merece esa suspensión porque no se ha ejecutado. Y aquí es importante hacer una pequeña
distinción de los actos. Los actos que tenemos, de los cuales podemos ser susceptibles de violación, pueden ser actos que hayan pasado ya, es decir, que ya se encuentran ejecutados, que se estén ejecutando en este momento o que sea su ejecución inminente, que va a suceder. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que un juez civil ha determinado que se tiene que lanzar a través del procedimiento de ejecución de sentencias, se tiene que lanzar a una persona de lo que dice ese procedimiento, era su casa, pero ahora ya ha pasado alguien más y se tiene que lanzar. Pero esta persona no sabe que existió ese procedimiento. Aquí hace procedente el juicio de amparo, no requieres del principio de definitividad, pero para efectos de lo que estoy explicando me sirve porque eso no ha pasado, no me han lanzado, pero ya tengo aquí una orden que dice en la ciudad de X, a los tantos días, el juez ordena el desalojo de X persona. Tienes que dejar esta casa. Y al no dejarla, te apercibo que en 3 días continuaré el procedimiento con auxilio de la fuerza pública, por poner un ejemplo. Entonces es un acto que aún no pasa, pero es inminente que va a pasar. ¿Y por qué es inminente que va a pasar? Porque un juzgador lo ha determinado, lo está ordenando, te está ordenando que te salgas de forma voluntaria. Y si no te sales de forma voluntaria, entonces viene un procedimiento de ejecución. Ese es un acto que aún no pasa, pero va a pasar. Imaginemos que se ejecuta una orden de aprehensión y la orden de aprehensión ya es ejecutada y te detienen. Eso es algo que ya pasó. Entonces, tú vas a pedir la suspensión del acto reclamado, pero con un efecto diferente. Ahora será para que seas detenido, en su caso, bueno, ya has sido detenido, pero para que ahora que estás detenido no te apliquen la prisión preventiva oficiosa. Veía en las noticias que el gobierno federal decía que esta figura de la prisión preventiva oficiosa se encontraba en términos generales de forma adecuada y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estaba extralimitando con la sentencia Zompanxtle de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte a la que estamos sometidos porque hemos firmado ese tratado internacional y que hace jurisprudencia y que es obligatoria para todos los órganos de México. Entonces, decía que la Suprema Corte estaba extralimitándose en sus funciones, pues estimaba el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, estimaba que la Suprema Corte se extralimitaba en sus facultades, cosa que no comparto, por muchas razones. Una de ellas es que la jurisprudencia internacional es obligatoria para el Estado mexicano. Otra es que existe pues una prohibición constitucional dentro de nuestra norma, pero no está adecuada a los estándares de tratados internacionales. Además de que este catálogo que viene en el artículo 19 constitucional, pues estimo que está violentando ese propio tratado internacional. Si tú opinas diferente, por favor, déjame aquí tu opinión, porque me encantará leerte y si tienes algún video, escucharte y con muchísimo gusto podemos hacer una mesa de debate, porque, pues bueno, la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues no es cuestionable, tiene que existir. Por eso es que los jueces que saben de derecho, que entienden de derecho constitucional y que entienden la supremacía constitucional de la que hemos hablado en varios videos aquí, entienden que tiene que estar a la par con nuestra norma constitucional. ¿Y qué es lo que han hecho los jueces? Conceder las suspensiones, aquí es diferente porque es una concesión con efecto restitutorio. Es decir, lo que hacen es ordenarle al juez de control que analice si esta prisión es justificada o no es justificada, porque esa prisión preventiva justificada se encuentra justificada dentro de los estándares internacionales.
Es decir, no automáticamente alguien que es detenido no puede ser privado de su libertad. Por supuesto que puede ser privado de su libertad, pero tiene que estar justificado, no por el simple hecho del señalamiento de un hecho con apariencia de delito, es que forzosamente un juzgador tendrá que dictar esta medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que así lo diga la norma. Y eso es lo que han establecido varias jurisprudencias en estos últimos meses. Recordemos que tiene más de un año ya esta sentencia Sonpaxtle, que fue dictada en contra del Estado mexicano y que el Estado mexicano debería de adoptar en nuestra norma constitucional. Le dan un matiz político, le dan un matiz que a mi juicio no tiene que ver, pero bueno, esa es una cuestión totalmente ajena. Regresando a nuestro tema principal es la explicación del principio de definitividad y su excepción. Y esta excepción versa respecto de la norma que contempla ese acto que te está afectando tu esfera jurídica, no tiene el recurso idóneo porque no contempla la suspensión. Entonces, la suspensión del acto reclamado la vamos a entender en estos momentos como la paralización del procedimiento o la paralización de ese acto del cual tú te dueles. Que no te quiten, que no te hagan, que no te lancen, que no te congelen o cualquier otro acto que sea de detener. Así es como lo tendremos que entender y en este momento para la explicación de esta excepción al principio de definitividad y cuando en la norma no contempla la suspensión del acto dentro del recurso, entonces nos encontramos ante una excepción al principio de definitividad. Por favor, déjame aquí los comentarios, regálame una manita, eso me ayudará mucho, comparte, pues el compartir conocimiento siempre, siempre es reconfortante. Muchas gracias, saludos.